En momentos de dificultad, no te tienes que desesperar, porque solo nunca estás, tu madre te va a acompañar. En momentos de dificultad, no te tienes que desesperar, porque solo nunca estás, tu madre te va a acompañar. Subiendo al cerro, se encontraba Juan Diego, cuando su belleza lo envolvió en pureza. ¿Dónde vas, Juanito? El máximo de mis hijos, lo había elegido para que sea testigo. María, soy todo tuyo, y no digo como tuyo, ni como Juan. Quiero llevarte a mi casa para que tú me contagies con tu gracia. Dichosa llena de gracia, y él no te niega nada. Y como tu prima, tus promesas quiero gritar, y que todos salten al oír tu voz como Juan. Un 13 de mayo iban los tres pastorcitos, le dieron señora, toda vestida de blanco. Tú les regañabas, rezamos el rosario, crecía la fe, le rezabas otro milagro. María, soy toda tuya, y le digo toda tuya. Y como Juan, quiero llevarte a mi casa para que tú me contagies con tu gracia. Dichosa llena de gracia, y él no te niega nada. Y como tu prima, tus promesas quiero gritar, y que todos salten al oír tu voz como Juan. En momentos de dificultad, no te tienes que desesperar, porque solo nunca estás, tu madre te va a acompañar. En momentos de dificultad, no te tienes que desesperar, porque solo nunca estás, tu madre te va a acompañar. Solo la luz de las estrellas estás tú, como Juan Pablo, pero que me guíes tú. Ya tu hijo me dio más que tú, y en la muerte me lo dejas, pero tú. Dichosa llena de gracia, y él no te niega nada. Una espada de atravesar, lo acepta como viceversa. Y como tú, quiero decirle al Señor, quiero que en vida sea tu grande hoy, sea grande tu grande hoy, sea grande tu grande hoy, sea grande tu grande hoy. Desde que te conocí, yo me enamoré de ti, y mi corazón canta sin cesar. Cuando yo escuché de ti, no me pude resistir, y mi corazón baila sin parar. Este es mi corazón, solo canta sin pudor, porque reconoce a su Señor. Este es mi corazón, nunca sí se enamoró, por eso te canta esta canción. Eres el que vive. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, sábado 10 de octubre del 2020. Así que un saludo muy especial para ustedes, para cada uno de ustedes. Los invito para que compartan esta transmisión en sus diferentes redes sociales, en el Facebook de cada uno de ustedes. En los grupos donde usted se encuentre puede compartir la transmisión para llegar a muchas almas más con el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana.
de sábado, mis queridos hermanos. Pues bien, mis queridos hermanos, ahora los invito para que nos adentremos en sintonía con nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abridnos la entrada a la ciencia divina. Jesucristo, dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, damos inicio a esta enseñanza, el compartir la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Saludo por aquí, a ver, ahí de entrada saludamos a Tata en Brasil, que Dios le bendiga. A Cortés Mendoza, Dios le bendiga. A Berta Monsalve, a Vero Ontiveros. Saludo también a Julie Martínez Acevedo. Saludo a doña Erlinda Ávila, que Dios le bendiga también a esta hora de la mañana, mi querida hermana. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy en la iglesia hay un acontecimiento muy importante, que es la beatificación de Carlo Acutis, un niño que murió a los 15 años de leucemia, un niño que amaba. En la corta edad que tuvo, amó hasta el extremo la Sagrada Eucaristía. Él decía que la Eucaristía era la pista que lo llevaba al cielo. Y él era un enamorado de los milagros eucarísticos y de las revelaciones marianas, mis queridos hermanos. Un niño ejemplo para muchos otros niños y jóvenes de que sí se puede llegar a la santidad en jean y en tenis y en camisetas tipo polo. Se puede llegar a la santidad. No se necesita tener un hábito, no se necesita tener una sotana, no se necesita, mis queridos hermanos, tener 50, 70, 80 años para llegar a ser santos. Desde niños también se puede ser santo. Por eso el Señor dice: dejad que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y hoy la iglesia tiene esta celebración tan importante de la beatificación del niño Carlos Acutis, un niño que amaba tan entrañablemente la Eucaristía.
lo llamaban el cibernético, el eucarístico, a través de los medios de comunicación, daba a conocer esta importancia de los milagros eucarísticos y del amor por la Eucaristía. Mis queridos hermanos, la santidad es posible sin importar edad, condición social o estatus dentro de la iglesia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos, los invito ahora para que escuchemos la palabra de Dios que la iglesia hoy nos regala para la liturgia de este día. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo del 22 al 29. Hermanos, la Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. Antes de que llegara la fe, estábamos prisioneros, custodiados por la ley, esperando que la fe se revelara. Así, la ley fue nuestro pedagogo hasta que llegó Cristo, y Dios nos justificará por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pecado, porque todos son hijos de Dios y por la fe en Cristo Jesús. Los que se han incorporado a Cristo por el bautismo se han revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, entre esclavos y libres, entre hombres y mujeres, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, nos unimos al Salmo 104 con la siguiente antífona. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cántale al son de instrumentos, hablen de sus maravillas, gloriesen de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 11, versículos 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz, diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos, compartan la transmisión en los muros de su Facebook, en los grupos de Facebook donde esté y en todas las redes sociales donde más pueda compartirla para poder seguir llegando a muchas almas más sedientas de Dios. Queridos hermanos, saludo también a Karina Pérez, que Dios le bendiga, y a Cortés Mendoza, también un saludo para ellos. Pues bien, mis queridos hermanos, como ya les decía, hoy nuestra iglesia tiene la beatificación de este niño de 15 añitos. Nació en 1991 y murió en el 2006. ¿Qué fue?
2006, a los 15 años de leucemia. Un niño que amaba entrañablemente la Eucaristía y las apariciones marianas. Él decía que la Eucaristía era la pista para llegar al cielo. Qué importante que esta frase también nosotros la tuviéramos en nuestra vida presente. La Eucaristía es la pista que nos lleva al cielo a todos nosotros. Saludos, doña Teresa Calle, que acabo de ver que se conecta a la transmisión. Bienvenida, mi querida hermana. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a adentrarnos a reflexionar a la luz de la palabra que hemos leído en esta mañana. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, hermanos. Hermanos y hermanas, la fe en Cristo Jesús nos ha liberado de la esclavitud de la ley. Es la enorme riqueza de la fe en Cristo. Solo, hermanos, la fe es capaz de liberar a la humanidad de una ley que se ha vuelto opresora, que oprime, que aplasta al ser humano. Una ley que ha sido necesaria para conducir al pueblo de Dios hasta que en la madurez de los tiempos Dios creyó que era el momento de hacerse presente y adoptar una identidad plenamente humana. No solo una forma humana, sino despojarse de su categoría de Dios para ser uno más entre nosotros. Y esto lo hizo en la persona de Jesús. Nada físico, hermanos, parecía distinguir a Jesús del resto de los hombres. Solamente su valentía de anunciar la bondad, de anunciar la misericordia infinita de Dios, que no busca el castigo de sus criaturas, sino la salvación definitiva de las mismas, hermanos y hermanas. Los tremendos castigos impuestos por la ley de Moisés, corregidos y aumentados por los mismos hombres al correr de los tiempos, da pasos, hermanos, a la libertad de la que gozamos todos los hijos de Dios, hermanos. Una ley que hace a todos iguales, que elimina las distinciones entre judíos y gentiles. Y lo más nuevo del mensaje de Jesús es la igualdad entre los hombres y las mujeres. Aunque esto último no terminemos de aceptarlo, pues todos somos uno en Cristo Jesús. Pero seguimos pidiendo, mis queridos hermanos, a veces que el Señor nos manifieste otras cosas. Todos somos unos en Cristo Jesús, aunque hay muchos que viven en la ley mosaica, pegados a la ley de Moisés, mis queridos hermanos. Un amigo bastante tridentino, en los últimos coletazos del Vaticano II, ante esto de la igualdad, decía: si somos iguales, sí, somos iguales, pero unos más iguales que otros, creo que aún nos queda un buen trecho del camino por recorrer. Mis queridos hermanos, entonces la primera lectura nos invita a mirarnos entre iguales, como hijos de Dios, porque todos hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Hemos recibido la fe en Cristo el Señor. Y por lo tanto, no hay distinción entre judío y griego, entre rico y pobre, entre hombre y mujer, no, porque todos en la persona de Cristo, el Señor, el Salvador, somos uno, hermano. No hay distinción para el Señor, y para nosotros tampoco la debiera haber. Yo ahorita miraba en el Facebook un comentario de un católico. Esos son los católicos. A veces los católicos somos como, no sé qué palabra poder utilizar para decir cómo somos los católicos a veces.
un seminarista de una comunidad de la iglesia anglicana, una comunidad anglicana, pues una comunidad religiosa que pertenece a la iglesia anglicana, colocó publicó en su Facebook la beatificación de Carlos Acutis, y en los comentarios, solamente vi uno porque no los leí todos. En los comentarios una señora le decía, una católica, le decía: me extraña que usted, siendo un anglicano, venga a publicar cosas que son de la iglesia católica. Hermanos, ahí es donde hacemos distinciones. El hecho de que él sea anglicano y no sea católico romano, porque hay católicos también independientes que no pertenecen a la iglesia romana, pero son católicos. El hecho de que no sea católico romano y sea de la iglesia anglicana, el Señor, si hubiese sido el Señor Jesús el que le hubiera dicho, hubiera estado en ese momento, el Señor no le hubiera dicho: oiga, usted que es anglicano, ¿por qué publica cosas de la iglesia católica? No le hubiera dicho eso, porque para el Señor no hay distinción ninguna, solamente para nosotros los seres humanos y los católicos. Nos encanta hacer distinción. Es que usted es de allá y yo soy de aquí. Entonces, mis queridos hermanos, para el Señor no hay distinción alguna. Y una de las respuestas que una persona le daba al comentario de esa señora era que la santidad no la daba ninguna religión, sino Cristo el Señor. Y es verdad. La santidad no te la da la iglesia católica, no te la da la iglesia anglicana, no te la da la iglesia luterana, no te la da la iglesia ortodoxa. No, la santidad te la da es Cristo el Señor. No una religión, no una iglesia, no una denominación cristiana, no da la santidad. La santidad a una persona no la da, es el Señor Jesucristo, y las obras que nosotros realicemos en el nombre poderoso del Señor aquí mientras que estemos en vida. Pasemos ahora al Evangelio, hermanos. Dichosos los que escuchan la palabra y la cumplen. Hermanos, parece que Jesús menospreciara a su madre, que la colocara en segundo lugar o en segundo plano, detrás de los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Parece que el Señor hiciera eso con María. Y las palabras de Jesús pueden invitar a pensar así, pero solo si olvidamos algo muy importante. María ha sido la más fiel escuchante o oyente de la palabra de Dios, y es la que más la ha cumplido al pie de la letra. Ella la escuchó por la voz del ángel y desde el primer instante la puso en práctica en su vida. María ha aceptado la petición de Dios y la lleva a la vida, sin importarle la complicada situación en la que está, aunque esta aceptación la colocara frente al pueblo. El mismo José, su esposo, tiene dudas de ella, tiene dudas, y Dios tiene que intervenir nuevamente para evitar un repudio que la colocaría en una difícil situación legal en esa época. Ahora, hermanos, nos toca a nosotros escuchar la palabra y cumplirla. No es nada fácil, hermanos. Nuestra naturaleza nos empuja a seguir nuestros deseos, haciendo que no pocas veces creamos seguir la palabra, aunque en realidad seguimos nuestra palabra. Hermanos y hermanas, el mensaje de Cristo es ciertamente liberador. Seguirlo es optar por la libertad, pero es también muy exigente y no admite componendas, mis queridos hermanos,
Con frecuencia nos cuesta desprendernos de los rescoldos de la vieja ley y vivir la libertad que Cristo nos muestra. Puede que la libertad que Cristo nos anuncia nos resulte demasiado simple y necesitamos seguridades, cánones de conducta por los que nos podamos guiarnos y echamos de menos toda la casuística que la ley veterotestamentaria nos, con sus más de 600 mandatos, parecía asegurarnos que íbamos por el buen camino. Hermanos, imitemos a la madre, que desde el sí dado al ángel ha cumplido fielmente la palabra de Dios, aún viviendo los aparentes desplantes de su hijo adolescente en el templo y adulto cuando lo han encontrado en el camino en la boda de Caná y en esta ocasión que nos narra el Evangelio. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Jesús universaliza la dicha. Solo un vientre lo puede llevar, solo 2 pechos lo criaron, solo una mujer lo dio a luz como paso o puente entre el embarazo y la crianza. Es en cierto modo, hermanos, la singularización máxima de la dicha, mis queridos hermanos, pero a Jesús le interesa convertir el punto en una línea y la línea en un plano y el plano en un volumen. Quiere alargar, quiere dilatar, quiere ahondar, mis queridos hermanos. Quiere que la felicidad no sea un monopolio ni un oligopolio. Quiere que la felicidad sea democratizada. Todos, sin diferencia y sin distinción, varones y mujeres, pequeños y grandes, judíos y griegos, católicos y anglicanos y protestantes, circuncidados e incircuncisos, esclavos y libres. Quiere, mis queridos hermanos, la felicidad para todos, por igual. Por igual. Pero ¿cómo es la pregunta? Pues haciendo todos algo semejante a lo que hizo María. Concebir y dar a luz. Concebir la palabra a través de la escucha, es decir, a través de la acogida por la que la debemos acoger, mis queridos hermanos. Concebir la palabra a través de la escucha, es decir, a través de la acogida por la que la alojamos y la dejamos madurar y crecer en nosotros. Mis queridos hermanos, no realicemos un aborto provocado de la palabra, expulsándola del seno de la conciencia. Puede producir malestar y causar trabajos, perturbar la placidez en que vivamos, hacernos sufrir. Vienen a hacer algo parecido a las molestias y mareos que experimenta la mujer embarazada. Dar a luz la palabra, hermanos, cumplirla. Si no la cumplimos, nos parecemos a lo que decía el profeta. Concebimos, sentimos dolores, nos retorcimos, dimos a luz, nada, viento. Nos nace un feto ya muerto, mis queridos hermanos, cuando nosotros no dejamos que la palabra de Dios dé luz en nosotros. Es un aborto prácticamente. Damos a luz un aborto, una palabra muerta, mis queridos hermanos, un feto ya muerto. Es preciso, por tanto, guardar la palabra y cumplir la palabra. La mejor forma de guardar es darle el cumplimiento.
Ese es el don, ese es el reto, esa es la gracia, esa es la tarea, mis queridos hermanos. Prestemos oídos para la escucha y pongamos manos a la obra. Así como María escuchó la palabra recibida por el ángel, la engendró en su vientre y la dio a luz, nosotros también debemos escuchar la palabra, engendrarla en nuestro corazón y darla a luz. Pero una palabra viva, no un feto muerto, mis queridos hermanos. Entonces, prestemos oído para la escucha y pongamos manos a la obra. Es lo que se nos ha dicho también en la parábola del buen samaritano, que concluye con estas palabras: ve y haz tú lo mismo, mis queridos hermanos. Hoy escuchamos la mejor de las alabanzas que Jesús puede hacer a su propia madre. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Con esta respuesta Jesucristo no rechaza el apasionado elogio que aquella mujer sencilla dedicaba a su madre, sino que lo acepta y va más allá, explicando que María Santísima es bienaventurada sobre todo por el hecho de haber sido buena y fiel al cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando el Señor dice a la mujer que lo estaba alabando: dichosos los vientres que te engendró, dichosos los pechos que te amamantaron, y que el Señor dice: dichosos más bien los que cumplen la palabra y los que escuchan la palabra y la cumplen. No estaba despreciando a María, le estaba dando antes un elogio, una alabanza, porque hasta ese momento, ¿cuál era la dichosa que había escuchado la palabra y la había cumplido? María Santísima, porque dijo sí al llamado de Dios, dijo sí a la palabra de Dios y se hizo en ella carne. Mis queridos hermanos, esto es una alabanza para María Santísima. A veces me preguntan los cristianos: ¿creemos en la predestinación como creen otras religiones? No. Los cristianos creemos que Dios nos tiene reservado un destino de felicidad. Dios quiere que seamos felices, afortunados, dichosos, bienaventurados. Fijémonos cómo esta palabra se va repitiendo en las enseñanzas de Jesús. Bienaventurados, bienaventurados y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que crecerán sin haber visto. Dios quiere, hermanos, nuestra felicidad, una felicidad que comienza ya en este momento. Aunque los caminos para llegar no sean ni la riqueza, ni el poder, ni el éxito fácil, ni la fama, sino el amor pobre y humilde de quien todo lo espera. La alegría de crecer, de creer, aquella de la cual hablaba el converso, mis queridos hermanos, Jacques Maritain. Mis queridos hermanos, entonces Dios quiere nuestra felicidad. Dios quiere nuestra felicidad. Una felicidad que comienza ya en este momento, en este mundo, aunque los caminos parezcan llegar, mis queridos hermanos, y no es por la riqueza, ni el poder, ni el éxito, ni la fama, sino por el amor humilde y sencillo de quien todo lo espera. Se trata, hermanos, de una felicidad que es todavía mayor que la alegría de vivir, porque creemos en una vida sin fin, una vida eterna. María, la Madre de Jesús, no es solamente afortunada por haberlo traído al mundo, por haberlo amamantado y criado, como intuía aquella espontánea mujer del pueblo que hoy nos narra el Evangelio,
sino sobre todo por haber sido oyente de la palabra y por haberla puesto en práctica, hermanos. Por haber amado y por haberse dejado amar por su Hijo Jesús. Como escribía el poeta, poder decir madre y oírse decir hijo mío es la suerte que nos envidiaba Dios. Que María, Madre del amor hermoso, ruegue por nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos, vamos a saludar por aquí a otros hermanos y hermanas que me han escrito. Vamos a ver a quién no he saludado hoy. Para pasar a la segunda franja del programa, ¿qué dice la Biblia? Y hoy vamos a hablar de algo muy importante. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la impureza? Saludo por aquí a doña Teresa Calle, a Gloria Luz. Qué milagro que se conecte esta mujer, porque como no soy, Monseñor David no se conecta a veces. Saludo a Mónica Castañeda Rodríguez. Saludo a Ana Berta Resendiz Gámez. Saludo a Orlando Sánchez, a Liliana María Iral. Saludo a quién más. Bueno, Ana Berta ya. Pues bien, mis queridos hermanos, pasemos a la segunda franja del programa. ¿Qué dice la Biblia? Y hoy voy a hablarles qué dice la Biblia sobre la impureza. Sobre la impureza. Saludo a María Catagua, que Dios le bendiga también, mi querida hermana. Bueno, vamos a adentrarnos a este tema, hermanos. Los peligros de la impureza. ¿Qué tan peligroso es un pequeño pensamiento impuro? Vamos a ver. ¿Qué tan peligroso entonces, mis queridos hermanos, es un pequeño pensamiento impuro? Mientras uno no haga nada con alguien más, ¿es realmente tan peligroso? La Biblia dice claramente en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Pero esto se toma cada vez con menos seriedad en nuestro mundo moderno. Ver pornografía, fantasear con personas en tus pensamientos, dejar que tus pensamientos aventuren descontroladamente. Esto cada vez es más común también entre los cristianos. ¿Qué tan malo puede ser un poco de impureza? Mientras uno no haga nada con alguien más, ¿es realmente tan peligroso? Un pequeño pensamiento impuro es una de las fuerzas más destructivas del mundo. No sabes dónde te conducirá, o quizás lo sabes, pero simplemente no crees que te vaya a pasar a ti. La verdad es que nosotros, los seres humanos, somos increíblemente débiles cuando se trata de los pensamientos y tentaciones sexuales, hermanos. Podemos decir que no es tan malo, o bien que no me llevaría a algo peor, pero la realidad, hermanos, es que si le das a Satanás un dedo, no parará hasta tener todo tu ser, hasta tener todo su cuerpo. La realidad es que si le das a Satanás un dedo, no parará hasta tener todo su ser. La impureza, hermanos, en los pensamientos es tan malo como la impureza en las acciones, en la práctica, hermanos. Jesús lo deja esto muy claro en Mateo 5:28. Dios creó la relación sexual para que fuese entre un hombre y una mujer, y dentro del matrimonio. Esto se supone que debe ser una bendición mutua, pero de ceder ante el deseo sexual fuera del matrimonio, ya sea en pensamientos u obras, solo sirve para satisfacer tus propios deseos, es decir, una caricia para el diablo. Todo pecado, hermanos,
es vivir para sí mismo en lugar de vivir para Dios. Y esto es lo que Dios odia tanto de nosotros. Tal vez no involucras a nadie más, pero hay actitudes que demuestran tu mente verdadera, la cual es puramente egoísta. Nunca podrás ser una bendición y servir a Dios mientras dejes al pecado gobernar en tus pensamientos y finalmente en tus obras. Nunca podrás ser una bendición y servir a Dios mientras que tú estés dejando o te esté dejando gobernar por el pecado, por tus pensamientos, y que finalmente todo esto te lleva a obras malas. Hermanos, el pecado es pecado y no lo podemos maquillar con nada. Así me tilden de extremista, así me tilden de, como la otra cosa que le dicen a los de lazos de amor mariano, son extremistas, son, no me acuerdo los otros términos, bueno, no importa. Pero hermanos, el pecado es pecado y no lo podemos maquillar con nada. No hay pecados chiquitos, no. Todos, desde el que usted considera pequeñito hasta el más grande que tú consideras, es pecado. Son pecados. A los ojos de Dios son pecados. A los ojos de Dios no hay un pecado más grande que otro. Son pecados. Para nosotros los humanos sí, hay unos pecados más grandes que otros, pero para Dios son pecados. Y todos por su igualdad. Pero, mis queridos hermanos, por supuesto, nadie toma una decisión tan repentina y drástica de simplemente saltar en el pecado y comenzar a vivir completamente por sus pasiones. Son generalmente pequeños pasos que componen todo el camino. Solo por esta vez, dicen algunos. Solo esta página web, dicen otros. Solo vamos a entrar esta vez a la página, solo una vez nomás. Solo este pensamiento nomás. Hermanos, pregúntele a los drogaditos, a los que andan en las drogas, en los vicios, ¿cuántas veces le faltó para que lo probara y estés hundido en ellos? Solo le faltó una vez con que probaras el vicio y ahí se quedaron. Y ahí están muchos. Entonces, mis queridos hermanos, aquellos que dicen, por lo general son pequeños pasos que componen el camino, solo es una vez, solo es esta página web, solo es un pensamiento ahí que se me vino. Hermanos, con ese solo basta para que te quedes hundido en eso. Esto es todo lo que Satanás quiere, que tú digas solo es una vez, solo es esta página, solo es este pensamiento. Esto es todo lo que quiere Satanás. Solo un paso a la vez y muy pronto te das cuenta que estás en un mundo de pecado, preguntándote cómo has llegado hasta aquí, si alguna vez encontraras la salida. Cuando tu felicidad depende de tus deseos, por supuesto nunca eres feliz. Seguirás siendo un desgraciado o una desgraciada. Porque tus deseos nunca están satisfechos. Esto siempre te conduce a un lugar más oscuro, a un pecado más repugnante. Lo que haces es solamente alimentar tu propia voluntad. Y cuando estás tan preocupado por ti mismo, pierde efectivamente tu relación con Dios. Una vez que comienza a ceder ante tus deseos, también empieza a perder la batalla en los demás frentes, mis queridos hermanos. Cuando tu felicidad depende de tus deseos, por supuesto nunca eres feliz, porque tus deseos nunca están satisfechos. Siempre quiere más y más y más. O si no, pregúntele a una persona que es glotona, que le gusta demasiado la comida. Come
y nunca se siente lleno. Quiere más y más y más. Pregúntele al borracho. Cuando se va para la cantina, se toma 1, 2, 3 cervezas, pero no tiene con esas. Termina tomándose 30 canastas. Porque cada vez quiere más y más y más y más. Y el pecado te pide más y el diablo te pide más. Y ahí va revolcándose como los cerdos en el mugre, en el pantano del pecado. Mis queridos hermanos, así es el diablo con nosotros cuando nos dejamos abrazar con él. ¿Sientes que ya no puede orar más? ¿Te sientes incómodo hablando con los demás cristianos? ¿Con tus compañeros de parroquia, de la diócesis, del centro de misión, del oratorio, del priorato? ¿Te sientes juzgado cuando lees tú la Biblia? Muchos no leen la Biblia. No la leen, no porque no les quede tiempo, sino porque la Biblia le desenmascara la cochinada en la cual viven. Muchos no leen la Biblia por eso, porque la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, cuando la empiezan a leer, le desenmascara, le saca a la vista toda la cochinada en la cual muchos viven. Por eso no les gusta que les hablen con Biblia, ni les gusta leerla, porque sabe que ella les está sacando a flote el pecado en el cual viven. Entonces, si te sientes juzgado cuando lee la Biblia, deambulas con los ojos hacia abajo y esperas que nadie sepa cuánto pecas en el interior. Te sientes muy avergonzado de hablar con tu líder, con el sacerdote, con el obispo, con tu pastor. Muchos no se confiesan por esa situación, porque les da vergüenza contarle al ministro tus pecados. Así como no le da vergüenza cometerlos, no debiera darle vergüenza confesarlos. Mis queridos hermanos, entonces te sientes avergonzado de hablar con tu ministro, con tu pastor, de lo que usted hace en la vida. Pues si te sientes avergonzado comentarlos, sienta la misma vergüenza para cometer el pecado. Cuando estás fornicando, cuando estás en el adulterio, cuando estás borracho, cuando estás revolcándote con la prostituta o con el prostituto, porque hoy los hombres también ya se prostituyen. Cuando estás con la mujer del vecino, con el marido de la vecina, con la novia del amigo o con el novio de la amiga, dele vergüenza. Eso sí debiera darle vergüenza. Cosas que, mis queridos hermanos, que antes jamás habría hecho, ahora te parecen naturales por causa del pecado. Por ejemplo, pregúntenle a los jóvenes por qué tienen relaciones sexuales con una mujer que no es la mujer de él. ¿Acaso ya eres casado? La palabra de Dios nos invita a las relaciones sexuales que sean puras y santas dentro del matrimonio, no por fuera. Y pregúntenles, ¿qué es la respuesta? Es que eso todo el mundo lo hace. El que no lo haya hecho es porque eres rarito. Es que eso es normal. Eso ya es normal. Claro, pecar es normal, pero en el infierno también es normal que te vayas. Normal que te condenes en el infierno. Bueno. Entonces, mis queridos hermanos, debemos pedirle al Señor la gracia para vivir conforme Él nos pide en su palabra. Vivir la pureza de pensamientos, de miradas, de palabra, de deseo y de acciones, porque el Señor dice en el Evangelio: todo aquel que mira con la mujer con malos deseos ya ha fornicado con ella en su corazón, o ya ha adulterado con ella en el corazón. Con el solo hecho que tú mires una mujer con malos deseos, ya has cometido pecado. Ahora cuánto más que vaya y te revuelques con ella como el cerdo en el pantano. Miren a los cerdos, ellos son felices revolcándose entre el pantano. Así son los pecadores, o somos los pecadores.
Nos encanta revolcarnos en el pecado. Y así nos vamos a revolcar cuando estemos en los infiernos condenándonos. Entonces, mis queridos hermanos, la angustia que sigue con un poco de impureza es inmensa. El temor de que la gente se entere, la vergüenza si es que ya lo hicieron, cede consecuenciamente o consecuentemente, mis queridos hermanos, aquí y asume el fracaso en todos los demás frentes que tú vuelves en tu vida, mi querido hermano. Hay personas tristes, hay personas que no le encuentran sentido a la vida, es porque andan en el mundo del pecado. Y esas son las consecuencias del pecado, esas son las consecuencias del pecado. Lo que has sembrado en la carne también debe ser cosechado, y no es una cosecha agradable. Si te llenas de impureza en tu vida, no puedes simplemente salir de eso en un instante, aunque puedes recibir perdón por tus pecados al instante, pero tomará años cosechar lo que has sembrado en la carne antes que sea completamente libre. Ceder a tus deseos para que comiencen a controlar destruye tu alma. Esto puede destruir tu capacidad para formar o mantener una relación con sentido y una duración duradera, o bien para hacer feliz a tu pareja, tanto en pensamiento como en obras. Es una gran lucha purificar tu vida de pensamientos de tal forma que las imágenes mentales que tienes no te atormenten más. Satanás, el padre de la mentira, el príncipe del pecado, el príncipe de este mundo mundano, no el mundo creado. Satanás tiene poder sobre ti solo cuando cometes pecados en tu vida. Pero si tú andas con Dios, Satanás no tendrá poder sobre ti. Buscará la manera de hacerte caer. Si a Jesús, siendo Dios, lo tentó 3 veces, ahora cuánto más a usted y a mí, que somos unos simples mortales y pecadores, con más ver y nos busca para tentarnos, y depende de nosotros, o estamos con el Rey de Reyes, o estamos con el príncipe de las tinieblas, y al que le abramos el corazón, ahí es por donde vamos. Por esto, mis queridos hermanos, pero esto no tiene que ser así. Es cierto que tienes que cosechar las consecuencias de cada pecado que has cometido, pero es simplemente una razón más para dejar de pecar ahora. Satanás tiene poder sobre ti solo cuando tú le abres las puertas para que él entre a reinar. Desde el momento que decides llevar una lucha contra tus deseos, está Jesús a tu lado con poder para ayudarte a vencer a Satanás. Puedes comenzar esta lucha, mis queridos hermanos, en este momento de su vida, y llegar a ser llamado por el Señor al arrepentimiento, a la conversión absoluta. No necesitas vivir en la vergüenza porque haces aquello o esto otro en los rincones. Nada nos sirve, hermanos, escondernos en un rincón, en un monte bien espeso, o irnos para un motel y buscar la pieza más oscura que haya o la más escondida. De nada nos sirve. Ante los ojos de los seres humanos nos podemos esconder, claro, para pecar, para revolcarnos en el pantano de la condenación. Ante los ojos de los hombres lo podemos hacer, pero ante los ojos del que está arriba sobre nosotros, es decir, ante los ojos de Dios, nada hay oculto entre el cielo y la tierra. La cámara de Dios funciona de día y de noche. Nada hay oculto entre el cielo y la tierra. Ante los ojos de Dios, todo está descubierto. Por más que busquemos la forma de escondernos para pecar, ahí están los ojos de Dios encima de nosotros. Y el día que tengamos que rendirle cuentas a Él, es cuando Él nos va a recordar lo que hicimos escondidos, creyendo que nadie nos estaba viendo.
esa cámara funciona día y noche. Y en el juicio final y en el juicio particular, la película de nuestra vida será proyectada. Y en el juicio final, la película de nuestra vida será proyectada ante la humanidad entera. Ese es el día de la vergüenza mundial, porque ahí todo el mundo se entera de lo que fuimos en esta vida, de lo que hicimos. Cuando venga Cristo al mundo, en la segunda venida del Señor, donde será el juicio final, donde se levantarán los muertos de las tumbas y los que estén vivos, estaremos a los pies del Señor o estarán a los pies del Señor rindiendo cuenta. Ese día se nos proyecta la película de cada uno delante de todo el mundo. Y ahí es la vergüenza nacional o mundial, el escándalo mundial, porque todo el mundo se va a dar cuenta quién fue el obispo, quién fue el padre James, quién fue el Papa Francisco, quién fue Julano de tal y Julana de tal en la tierra. ¿Qué fue lo que hicieron? Por más que nos vayamos para el hotel a buscar la pieza más escondida, o el monte más oscuro, o hacer las cosas de noche, hermanos, ante los ojos del mundo podemos escapar. Y a veces hasta nos cuesta de escaparnos de los ojos del mundo, pero ante los ojos de Dios, nada hay oculto entre el cielo y la tierra. Busquemos la pureza, mis queridos hermanos, del alma y del cuerpo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, venga, saludo por aquí a otras personas que me han escrito. Liliana, por favor, a Liliana. Dios mío, no sé qué vamos a hacer con esta mujer. Saludo por aquí, bueno, a María Catagua ya le he saludado, a Andy Morales, a Vero Ontivero ya, a Selmira Támara de Martínez, a Berta Monsalve, saludo a Mónica Castañeda Rodríguez, saludo a quien más, a ver, bueno, a ellos ya lo he saludado, bueno, a todos ellos un saludo. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos con la historia del día de hoy. Vamos a ver cuál historia me corresponde compartir con todos ustedes, queridos hermanos, en este día. Mi Dios me salvará, ya lo habías leído. Los amigos de internet ya. La rana sorda. Listo. La anterior fue una libre mantequilla y la de hoy está titulada La rana sorda. Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era el hoyo, le dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos se debían dar por muertas. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras ranas seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Ella se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritó que dejara de sufrir y simplemente se dispusiera a morir. Pero la rana saltó cada vez con más fuerza hasta que finalmente salió del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le preguntaron: ¿no escuchaste lo que te decíamos? La rana les explicó que era sorda. Ella pensó que las demás le estaban animando a esforzarse más para salir del hoyo. Moraleja e enseñanza para nuestra vida. Dispongámonos a no dejarnos vencer tan solo por lo que nos dicen los demás, pero principalmente seamos especiales para que cuando nos caigamos sepamos levantarnos y levantar al compañero del costado. La lengua tiene poder de vida y de muerte.
Una palabra de aliento compartida a alguien que se siente desanimado puede ayudar a levantarte y hasta salvar la vida. Una palabra destructiva a alguien no edifica ni al emisor ni al receptor. La tercera y más importante es que si no saltas y vences los problemas, no podrás salir del hoyo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. La frase para el día de hoy dice la frase así para que la hagamos vida en nuestra vida. Dios trabaja en nosotros para luego trabajar con nosotros. Dios trabaja en nosotros para luego trabajar con nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos, gracias por haberme permitido llegar a sus hogares. Vamos a darle gracias al Señor en este compartir de su santa palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Hermanos, a las 3 de la tarde los espero para la transmisión de la coronilla de la Divina Misericordia y a las 7 de la noche la transmisión del Santo Rosario. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les deseo una feliz mañana bendecida en el Señor. Que la Virgen los acompañe a todos y cada uno, mis queridos hermanos y hermanas. A las 3 nos encontraremos con la gracia de Dios y a las 7 de la noche nuevamente estaremos con todos ustedes. Mis queridos hermanos, un resto de mañana bendecida en el Señor. Pero por aquí buscamos adorarte. Amor hasta que suba al cielo, hasta que suba al cielo. Amor hasta que suba al cielo, hasta que suba, suba. Amor hasta que suba al cielo, hasta que suba al cielo. Amor hasta que suba al cielo, hasta que suba al cielo. Hasta que suba
suba al cielo, adora hasta que suba al cielo.